Hipersensibilidad. ¿Qué es la hipersensibilidad? La hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria exagerada, inapropiada o dañina frente a un antígeno que normalmente no debería causar tanto daño. Estas respuestas pueden causar enfermedades tisular o sistémica. Características claves. Requiere de sensibilización previa al antígeno, puede ser inmediata o retardada. Es mediada por anticuerpos, las células T o ambos. Puede provocar enfermedades alérgicas, autoinmunes o inflamatorias crónicas. ¿Qué son las enfermedades por hipersensibilidad? Son trastornos causados por respuestas inmunitarias. El problema en las enfermedades por hipersensibilidad es que la respuesta inmunitaria no se controla adecuadamente o se dirigen contra los tejidos normales. Los estímulos son imposibles de eliminar. Por lo tanto, los antígenos propios, los microbios comensales, los antígenos ambientales tienden a ser crónicas y progresivas. Por lo tanto, vamos a tener las siguientes causas: las reacciones contra antígenos propios, que tenemos la autoinmunidad; las reacciones contra microbios, que estas son causadas por excesivas mimetismo molecular, y las reacciones contra antígenos ambientales no microbianos. Por lo tanto, estas van a actuar el 20% de las reacciones contra sustancias ambientales y alergias. Y también tenemos las reacciones idiosincrásicas contra fármacos. Por lo tanto, tenemos los mecanismos de clasificación, lo cual son 4. La hipersensibilidad mediada por el tipo 1, que es los IgE contra los antígenos ambientales no microbianos, lo cuales son las alergias. Los LT2, o que son los linfocitos T helpers 2, con los interleucina 4, las interleucina 5 y las interleucina 13, van a actuar aquí los mastocitos y los eosinófilos. En la hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2, aquí actúan los IgM, los IgG específicos frente a un antígeno de la superficie celular o de la matriz extracelular, provocando una activación del complemento y los fagocitos con una autoinmunidad, unas transfusiones incompatibles. De igual forma, tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3. Aquí los anticuerpos IgM y los IgG son específicos contra el antígeno soluble en la sangre que forman los inmunocomplejos que se depositan en los tejidos, como las infecciones, los fármacos y la autoinmunidad. Y la hipersensibilidad mediada por linfocitos T, que es el tipo 4. Aquí van a actuar los TCD4, que secretan las citocinas, los TCD8, que matan a las células dianas y provocan de igual forma son autoinmunes, fármacos y las infecciones. Vamos a ver en la siguiente tabla lo que son las enfermedades con los 4 tipos de hipersensibilidad. En el 1 vamos a recordar que aquí van a actuar los anticuerpos IgE y los linfocitos Th2, que eran los helpers 2, lo cual van a actuar de igual forma los mastocitos y los eosinófilos y sus mediadores. En el tipo 2, los anticuerpos IgM y los IgG contra los antígenos de la superficie celular de la matriz extracelular, lo cual aquí va a haber una opsonización y la fagocitosis de las células, lo cual van a reclutar mediadores por complemento y los receptores para la Fc y la activación de los leucocitos. En los mediadores por los inmunocomplejos tipo 3, aquí van a actuar los anticuerpos IgM y IgG, lo cual van a activar los antígenos circulantes. Y aquí van a reclutar de igual manera los mediadores por el complemento, que son los receptores del Fc y la reactivación de los leucocitos. Y en el tipo 4, aquí actúan los linfocitos de CD4, que tenemos los linfocitos TH1 y los TH13. Y los linfocitos de CD8. Aquí van a producir una inflamación mediada por linfocitos y las citocinas, y la muerte directa de las células diana y la inflamación mediada por citocinas. Hipersensibilidad tipo 1. Aquí la hipersensibilidad es inmediata a las alergias, lo cual va a haber una reacción frente a un alergeno que va a irse produciendo lo que son los antígenos IgE y se va a ver una activación de los mastocitos. Va a haber una disposición genética. Las patologías más comunes es la rinitis alérgica, lo cual los alergenos, estos van a producir lo que son las proteínas de origen animal, como el pelo y las plumas. En lo que son los alimentos tenemos leche de vaca, huevos, mariscos, frutas, sojas y frutos secos. También lo que tenemos como animalitos microscópicos son los ácaros del polvo y los insectos. Y los productos químicos, que son los cosméticos y los adictivos. En lo que son los fármacos tenemos los antibióticos y los metales, el níquel, los hongos y el polen. Los mecanismos inmunológicos son muy similares a los fisiológicos por desproporcionados, lo cual la respuesta mediada por los linfocitos TH2, E y G son los mismos las que van a observar fisiológicamente en las disprestaciones de los delirios.
tener unas fases. Tenemos la fase de la sensibilización. Esto va a producirse por primera vez. El alergeno inhalados, estos van a atravesar lo que son la piel y las mucosas, captados por las células presentadoras de antígenos y transportadas a los ganglios linfáticos desde la presentación de los linfocitos TCD4 a través del complejo mayor de la histocompatibilidad tipo 2. Los linfocitos TCD4 se diferencian por los linfocitos T helper 2 y los linfocitos T foliculares que contribuyen a los linfocitos B para producir anticuerpos. La secreción de las citocinas, de las interleucinas 4 y la interleucina 13 favorece un cambio de los isotipos de los IgE. Los IgE que se unen a un receptor de los FcRI en la superficie de los mastocitos y la fase de sensibilidad no produce clínica. En la reacción inflamatoria o hipersensibilidad inmediata, esto va a producirse segundos o minutos después del contagio, lo cual los IgE estos se unen a un receptor y los mastocitos y en un segundo contacto se produce una degranulación de los mismos. Las moléculas vasoactivas, las performadas, que tenemos la que son las histaminas y la triptasa, tenemos una síntesis de novo, que son los mediadores lipídicos como los leucotrienos, las prostaglandinas y el factor activador de las plaquetas. Y las contracciones del músculo liso, que estas van a secretar moco, tos, vómito o diarrea. La fase de reacción tardía, esta es un pico de 6 a 9 horas después de un contagio. Esta es inducida por la síntesis de nuevos mediadores de la inflamación. Son mediadores lipídicos y las citocinas como la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13 reclutan eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Los eosinófilos son respuesta del daño tardío y se producen estas moco en ocasiones y alergias crónicas. Hipersensibilidad tipo 2. Aquí la hipersensibilidad citotóxica mediada por anticuerpos. Por lo generalmente van a verse mediados por los IgG y en ocasiones los IgM. Estos van a causarse por la unión de los anticuerpos contra antígenos que se unen a la superficie celular de un tejido, lo cual esto va a provocar la activación del complemento como los quimiosinas y los neutrófilos, la ozonización y la fagocitación. Las siguientes enfermedades que se van a ver involucradas van a ser la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia autoinmune y el síndrome de Gott-Poster. La citotoxicidad mediada por anticuerpos, aquí tenemos los natural killers que reconocen los anticuerpos, los FC de los IgG y liberan las perforinas y las gramcinas, lo cual tenemos enfermedad hemolítica del recién nacido. Y los mecanismos no citotóxicos aquí van a verse interferidos en una función normal y va a verse afectada en la enfermedad de Graves. La hipersensibilidad tipo 3, aquí tenemos la hipersensibilidad autoinmune, lo cual van a ver los inmunocomplejos, que son los antígenos solubles más los anticuerpos. Se forman en la circulación y en los depósitos de los tejidos, generalmente sistémicos. El principal mecanismo es la inflamación dentro de las paredes venosas de los vasos sanguíneos. Las activaciones de los inmunocomplejos van a activar el complemento en gran cantidad. Estas se unen al receptor de los FC de los leucocitos y se activan los mastocitos con secreción de las citocinas y mediadores de los vasoactivos. Aquí tenemos lo que es las siguientes enfermedades que tenemos: el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis y la glomerulonefritis. En las enfermedades del suero tenemos que esta es difusa y aguda, y la reacción de Artus, que esta es localizada y subaguda. En la hipersensibilidad tipo 3, aquí tenemos las siguientes enfermedades, las cuales se ven involucradas. Tenemos el lupus eritematoso con los antígenos implicados que van a actuar en el ADN, en las nucleoproteínas u otras. Y en sus manifestaciones van a verse que tenemos la nefritis, la artritis y las vasculitis. En la panartritis nudosa, aquí van a verse involucrado el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B, provocando una vasculitis. La glomerulonefritis, aquí el antígeno en la pared del celular de los estreptococos, tenemos la nefritis, y la enfermedad del suero, que aquí son varias proteínas en la cual se ven involucradas, que vamos a provocar una artritis, una vasculitis y una nefritis. En la hipersensibilidad tipo 4, aquí va a verse una hipersensibilidad retardada mediada por las células de los linfocitos TCD4 y los TCD8.
Se tarda más o menos unos 3 días, no hay anticuerpos, estas son medidas por células. Como repetimos, aquí actúan los linfocitos T, tanto como CD4 y los CD8. Los granulomas, tenemos los linfocitos T CD4 y los interferón gamma, que los macrófagos, y los CD4, que son los fibroblastos. Y los calcificantes necrosis, tenemos la tuberculosis, y los no calcificantes, los sarcoidosis. Como mecanismo, aquí los inmunocomplejos circulan y se depositan en los tejidos, van a provocar una inflamación mediada por complementos y los neutrófilos. Por lo tanto, aquí los linfocitos T dañan los tejidos mediada por la producción de las citocinas que inducen la inflamación o matan directamente a las células diana, lo cual los linfocitos TCD4 tienen una subpoblación de los TH1 y los TH17. Los linfocitos CD8 provocan una muerte celular. Aquí vamos a realizar también un test cutáneo para tuberculosis y en la dermatitis de contacto contra los metales. En la hipersensibilidad tipo 4 va a verse también involucrado los TH1, que estos son mediante los interleucina 12 y los TH17 mediante la interleucina 6. Estas secretan citocinas que reclutan y activan los leucocitos, y los TNF, que son el factor necrosante tumoral, que se ve involucrado aquí la interleucina 1. Los TH1 en los interferón, estas activan los macrófagos. Tenemos los lisocimas, especies reactivas de oxígeno, y los TH1 con el interferón 17 que reclutan los neutrófilos. La lesión tisular se debe a los productos de los macrófagos y los neutrófilos activos. Los TCD8, los citotóxicos, estos son las enzimas y las perforinas y los apoptosis. Lo cual tenemos la artritis reumatoidea, la diabetes mellitus tipo 1 y la psoriasis. Aquí podemos observar un cuadro en la cual vamos a tener resumido todas las enfermedades del tipo 4 de la hipersensibilidad en las que se va a verse afectadas con sus antígenos y sus mecanismos y las manifestaciones en los cuales nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento sobre cada uno de este tipo. Vamos a también ver lo que es un diagnóstico en general, dependiendo de su tipo. En el tipo 1 van a realizarse pruebas cutáneas y pruebas de sangre, que son las IgE específicos. Tenemos en el tipo 2 y en el tipo 3 una detección de anticuerpos específicos y los niveles de complemento. Y en el tipo 4, pruebas cutáneas retardadas y también biopsias. En el tratamiento general, aquí vamos a tener los antihistamínicos en el tipo 1, los corticoides que pueden reducir una inflamación en todos los tipos, los inmunosupresores en los casos graves y autoinmunitarios que pueden actuar en el tipo 2, en el tipo 3 y en el tipo 4, la adrenalina en las anafilaxias en el tipo 1, y todos estos pueden evitar que el alergeno y el antígeno puedan seguir actuando. Hay que recordar que en algunas de las enfermedades pueden combinarse más de un tipo de hipersensibilidad, como en el lupus, que se ve involucrado la hipersensibilidad tipo 3 y tipo 2, y en la artritis reumatoidea el tipo 3 y el tipo 4, y en las enfermedades autoinmunes que suelen verse involucradas el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Gracias.